El día de hoy revisaremos lo nuevo en electroanalgesia, una mirada desde la evidencia. Pero antes de comenzar me gustaría establecer algunos antecedentes que yo creo que son relevantes. Primero, Hahn, en el año 1991, analizó el líquido cefalorraquídeo en pacientes tras la aplicación de TENS de baja frecuencia, con 2 Hz, como también de alta frecuencia, con 100 Hz. Los resultados arrojaron que aquellos que fueron estimulados con TENS de baja frecuencia aumentó la concentración por sobre 300% de metionina encefalina, mientras que los que fueron estimulados con alta frecuencia aumentaron la concentración de dinorfina tipo A. En otras palabras, lo que nos está indicando es que cualquier estimulación que yo haga con TENS puede liberar opioides endógenos. Sluka, en el año 2005, destaca que el TENS de alta frecuencia disminuye la liberación de neurotransmisores excitatorios, principalmente glutamato y aspartato, en el asta dorsal, ¿cierto?, en animales con lesión tisular. Eso significa que está vinculado la estimulación de alta frecuencia con la teoría de la compuerta. Por otra parte, el TENS de baja frecuencia media la liberación de neurotransmisores inhibidores de zonas supraespinales, que en otras palabras está indicando de que la estimulación a baja frecuencia se vincula con la liberación de opioides, por lo cual tiene relación directa con lo que mencionaba Hahn. Sluka, en el año 1999, publica que, demostrando que el TENS de baja frecuencia produce su efecto analgésico por medio de receptores opioides mu, mientras que el TENS de alta frecuencia tiene como mediador el receptor opioide delta. Entonces, ¿qué nos está mencionando ahora Sluka? Que de alguna otra manera cada tipo de estimulación a baja o alta frecuencia tiene un receptor opioide específico. En el año 2006, nuevamente Sluka comprobó que los niveles de serotonina en el asta dorsal aumentaban durante e inmediatamente después de la aplicación de TENS de baja frecuencia. Y los receptores noradrenérgicos no ejercen ningún papel. ¿Y qué es lo relevante? Un poco siguiendo lo que ya hemos conversado. Si bien decíamos que cualquier tipo de aplicación puede liberar opioides endógenos, que cada tipo de aplicación tiene un receptor específico que va, ¿cierto?, a ser como el actor principal, de alguna u otra manera lo que está indicando acá que los efectos del TENS tienen que ver con la vía serotoninérgica y eso a su vez implica que la estimulación sea supraumbral. Es decir, si yo quiero que el usuario o el paciente tenga un efecto analgésico duradero posterior a la aplicación que yo voy a hacer con TENS, idealmente tienen que ser estímulos intensos. ¿Por qué? Porque la vía noradrenérgica al parecer no tiene implicancias. Maida, en el año 2007, también indicó que en animales la aplicación de TENS de alta frecuencia incrementa la concentración de GABA en la médula espinal en ratas con y sin proceso inflamatorio. También Rokugo, en el año 2002, menciona que, empleando un modelo inflamatorio en ratones, observó que el TENS de alta frecuencia reducía la liberación de sustancia P en el ganglio de la raíz dorsal y en el asta posterior, suprimiendo la nocicepción de la fibra C. Por lo cual lo que están mencionando estos dos autores es que de alguna u otra manera la estimulación de alta frecuencia netamente tiene sus bases en la teoría de la compuerta. Es decir, estimular un mecanorreceptor y que mediante la inhibición por vía interneurona permite la expresión de neurotransmisores inhibidores de la información nociceptiva. Además, Chandra menciona algo que para mí es fundamental y que nuevamente Liébano en el año 2011 vuelve a recalcar, pero con mucha más fuerza. Primero, dice, un estudio en ratas, en base a un modelo inflamatorio articular, comprobó que la administración repetida de TENS durante 6 días, tanto de alta como de baja frecuencia, producía una disminución de su efectividad analgésica a partir del cuarto día por causa del desarrollo de tolerancia. Y ahí destaca los parámetros que fueron utilizados, 4 Hz y 100 Hz por 20 minutos. ¿Por qué mencioné que esto es súper relevante? Yo me he dado cuenta que muchos kinesiólogos, muchos fisioterapeutas utilizan con sus usuarios los mismos parámetros, independientes de la condición que tengan. De hecho, los estudiantes que están a veces en internado clínico
adoptan esa mala praxis y al fin y al cabo lo que va a producir es que el efecto analgésico no esté presente. Y eso conlleva a que después los clínicos digan, el TENS no sirve. Pero ojo, ¿por qué no sirve? Porque se desconoce que de alguna otra manera la forma de aplicación puede ser la errada. Fíjense lo que dijo Sluka. El 30% de las personas tratadas con TENS no logran los efectos esperados de la aplicación. ¿Por qué? Porque se desarrolla tolerancia. De los que responden inicialmente, el tercio continúa teniendo efecto analgésico después de 2 años. También sugiere que el TENS activa receptores opioides. La aplicación repetida podría causar tolerancia analgésica similar a lo observado en el uso a largo plazo de opioides sistémicos. En otras palabras, el mismo efecto de tolerancia que se produce por la administración de un fármaco se puede producir con electroanalgesia. Y esto lo tenemos que saber. Por ende, si tengo un usuario que no está teniendo los efectos beneficiosos del TENS desde el punto de vista analgésico, probablemente es porque mi aplicación no ha sido la adecuada. O a lo mejor he adoptado una aplicación continua sin hacer modificaciones. Por eso destaca lo siguiente. Sus resultados demuestran que la aplicación de TENS tanto de alta como de baja frecuencia, con los mismos parámetros o dosis de manera diaria, incluso con la misma forma de ubicación de los electrodos, producen disminución del efecto analgésico a partir del cuarto y quinto día. Por eso hay que tener ojo. Si vamos a hacer una aplicación de TENS donde yo sé que voy a estar por lo menos 3, 4 sesiones, idealmente todos los días o las sesiones que yo tenga con mi usuario, ir cambiando los parámetros. De hecho, el tercer punto es súper importante. Dice, incrementar la intensidad durante la sesión o diariamente retrasa el desarrollo de la tolerancia. Entonces, no solamente cambio los parámetros de frecuencia, no solamente cambio el ancho de pulso, sino que además tengo que considerar ir incrementando la intensidad. Y por eso la intensidad juega un rol súper importante que de hecho más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle. También, ¿qué menciona? Que establecen dos tipos de respuesta analgésica. Una de respuesta rápida, el TENS de alta frecuencia, teoría de la compuerta. Mientras que tenemos una respuesta lenta, que es el TENS de baja frecuencia, que está asociado a la liberación de opiáceos. Entonces, fíjense que ellos también citaron el estudio de Levin y de Huichan, quienes informaron que en humanos la aplicación de TENS a 100 Hz con una intensidad 3 veces el umbral sensorial solo despolarizaba la fibra A beta, mientras que la estimulación con 4 Hz con una intensidad máxima tolerada activaba de igual manera la fibra beta. Es decir, tanto con aplicación de baja frecuencia como de alta frecuencia, la teoría de la compuerta está presente. ¿Y por qué mencioné esto? Porque anteriormente habíamos establecido de que la intensidad era importante. Si se fijan, son dos formas de aplicaciones distintas, un TENS tipo acupuntura o un TENS convencional. Teóricamente, cada uno de ellos requiere una intensidad específica, pero si tomamos esta información, al parecer muchas de las aplicaciones que yo pueda llegar a hacer con el TENS tipo acupuntura, a lo mejor estoy solamente estimulando el receptor A beta. ¿Y por qué lo menciono? Fíjense el siguiente punto. La fibra delta solo se despolariza a intensidades superiores a la máxima tolerada. Entonces, si yo quiero producir liberación de opioides, el estímulo tiene que ser molesto, pero considerando la tolerancia del usuario. Bien, teniendo eso presente, esta base, este resumen, vamos a ir revisando lo que se ha publicado en los últimos 4 años. En el año 2017 se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis que yo creo que nos da nuevamente las bases para hacer aplicaciones clínicas mediante la utilización de TENS. Y este estudio quería ver el efecto que tenía el TENS en el manejo del dolor después de una artroplastía total de rodilla. ¿Y qué menciona? La incorporación de TENS al tratamiento médico después de la artroplastía se asoció con una disminución significativa de la puntuación del EVA como del requerimiento de morfina posterior a las 24 horas.
o durante las primeras 24 horas. Entonces, si se fijan, el TENS puede sustituir de alguna otra manera la mayor ingesta de fármacos analgésicos. No solamente AINES, sino que también morfina. El TENS mejora significativamente la función asociada al movimiento de la rodilla. Los pacientes con bajo nivel de ansiedad obtuvieron una disminución significativa del dolor asociado al movimiento, por lo cual también tenemos que trabajar mucho la motivación. Y el TENS de alta frecuencia con amplitudes entre 30 y 40 mA reducen significativamente el dolor. Pero, ojo, lo reducen después del tratamiento. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que después de la aplicación de TENS, los usuarios cuando realizaban contracciones de la musculatura, especialmente cuádriceps, no había el dolor que sentían antes de la aplicación. ¿Y qué es lo interesante de este último punto? Es que nos indican el parámetro o la ventana terapéutica en base a la intensidad que yo puedo trabajar para obtener los mismos resultados. Entonces, acá en estos gráficos, estos forest plot, puedo observar primero arriba el beneficio, ¿cierto?, que tiene el TENS, y por eso dice a favor del tratamiento experimental, en el manejo del dolor durante las 24 horas. Y abajo tenemos la comparación entre la administración de morfina versus TENS, donde el TENS sale como vencedor. Entonces, hay que tener presente de que la electroanalgesia, si bien ya vimos que puede producir tolerancia, los efectos a lo mejor no van a estar presentes y es netamente algo técnico, pueden traer un beneficio sustancial a nuestros pacientes. Bien. En el año 2018 se publicó otra revisión sistemática y metaanálisis donde quisieron comparar el efecto del TENS y la corriente interferencial respecto al manejo del dolor tanto agudo como crónico. Y se destaca lo siguiente. El TENS como la corriente interferencial pueden disminuir la intensidad del dolor cuando es cuantificado con escalas, ya sea la escala WOMAC o en este caso la Roland Morris. Por otra parte, indican que la intensidad es un factor clave para lograr modular el dolor, por lo cual tiene relación directa con lo que describía Liébano el año 2011. Luego mencionan que el TENS y la TIF poseen los mismos efectos, bien, o es decir, son iguales respecto a la modificación de la percepción dolorosa, pero fíjense, el kinesiólogo puede elegir cualquier modalidad. Entonces, si estás en la duda, ¿qué es mejor, TENS o TIF? Según lo que menciona esta revisión sistemática, estás en la libertad de ocupar cualquier tipo de técnica. El año 2017 se hizo este estudio piloto comparativo donde buscaron ver la eficacia de distintas modalidades de electroanalgesia en el dolor lumbar crónico. Y trabajaron con 127 pacientes que tenían dolor lumbar con diagnóstico de discopatía y además que tenían otras características propias de la condición. Fueron divididos en 6 grupos de intervención. El primer grupo recibió TENS convencional con los parámetros que ustedes ya conocen. El segundo grupo se le aplicó TENS tipo acupuntura. El tercer grupo, corriente alto voltaje, ojo, con parámetros para la estimulación de A beta, es decir, para estimular la teoría de la compuerta. El grupo 4 se le aplicó corriente interferencial también para la estimulación de la teoría de la compuerta. El grupo E recibió corrientes diadinámicas por 3 minutos cada una. Y el grupo F, que fue el grupo control, recibió un tratamiento estándar basado en ejercicio terapéutico, estabilización, liberación miofacial, activación de la posición neutra, activación del transverso del abdomen, ejercicio de respiración, entrenamiento postural y entrenamiento dinámico. Y eso por 45 minutos, 5 veces por semana, por 3 semanas. ¿Y cómo lo evaluaron? Uno, mediante la escala visual análoga, lo otro según la escala del dolor de la Leiden modificada, la cual, cierto, evalúa la intensidad del dolor, la frecuencia en la aparición del dolor, el uso de analgésico y las limitaciones de la movilidad. Utilizaron también la escala, en este caso el cuestionario de Oswestry, que también mide la discapacidad y la función en el dolor lumbar, y el cuestionario de Roland Morris. Además, utilizaron la prueba de Lasage, la prueba de Schober y posturografía. Fíjense lo que revela este estudio. Primero, la utilización de corriente TIF se destacó en relación a las otras modalidades de electroestimulación, reduciendo el dolor de manera significativa y a largo plazo.
Entonces, si bien la revisión sistemática que habíamos visto anteriormente decía de que el TENS y la corriente TIF poseen los mismos efectos y el kinesiólogo podía elegir cualquiera de los dos, vamos a tener que tener presente la condición, porque si aquí estamos hablando de dolor lumbar crónico, probablemente nuestra decisión vaya siempre por la utilización de la corriente TIF. Y lo más significativo aún, con parámetros para la teoría de la compuerta. Luego dice, se observó una mejoría en la capacidad funcional de los pacientes tratados. Las corrientes TENS y alto voltaje son útiles para los síntomas, pero la corriente interferencial se destacó de manera más significativa. Las corrientes diadinámicas no son, en este caso, eficientes para el manejo del dolor, por lo cual se descarta. Y fíjense lo siguiente, el grupo E y F, que era corriente diadinámica y el tratamiento estándar, obtuvieron los mismos niveles de respuesta. Ojo, estamos hablando del dolor. Por ende, ya podemos establecer con esta revisión que hemos estado desarrollando que en el caso para el dolor lumbar crónico, probablemente tenemos que priorizar la utilización de corriente interferencial. Bien, en el año 2017, el profesor Mark Johnson publica esta revisión crítica, que es súper interesante. Si pueden bajar el artículo, revísenlo, porque habla sobre cómo se podría utilizar el TENS como una coayudante en el manejo del dolor después de alguna cirugía. Especialmente torácicas, ¿ya? Aunque él también describe otras. Pero fíjense lo que menciona. El TENS debe ser considerado como un complemento no farmacológico al tratamiento médico para disminuir el dolor durante y después de la cirugía. Dato. Es decir, que el usuario no solamente tiene que recibir electroanalgesia cuando llega, en este caso, a nuestros box, bien, para la atención, sino que también nosotros podemos participar incluso antes y durante la cirugía. Luego dice, la evidencia demuestra que el TENS es mejor que el placebo en la reducción del dolor agudo. La utilización de TENS reduce la ingesta de analgésicos durante el periodo postoperatorio. Ya lo vimos. En el estudio de artroplastía disminuía el requerimiento de morfina. Acá nuevamente lo están indicando. Al disminuir el dolor, mejora la función pulmonar, reduce las náuseas y los vómitos. Y es un procedimiento seguro y confiable. ¿Qué destaca además él? Primero, propone un protocolo de utilización del TENS dependiendo de la cirugía. Y es súper interesante porque explica el paso a paso, no solamente de los parámetros, sino que también de la entrevista con el usuario. Y por último, describe el posicionamiento de los electrodos para cada condición. En el año 2020, en relación a la aplicación posoperatoria, se establece en esta revisión sistemática y metaanálisis que, fíjense, el TENS podría ser considerado como un régimen analgésico suplementario prometedor para el manejo del dolor posoperatorio multimodal en cirugías pulmonares, logrando disminuir la puntuación del dolor y mejorando la función pulmonar. Es decir, que no solamente la participación del kinesiólogo en este tipo de usuarios tiene que ver con mejorar los volúmenes, ¿cierto? O ayudar a que el usuario pueda tener una vía aérea permeable, ¿cierto? Sino que además podemos contribuir mediante agentes físicos a que mejore la función pulmonar, principalmente modulando el dolor. Obviamente ellos indican que faltan más estudios para mostrar la eficacia que tenga el TENS, pero aún así, como dicen ahí, es un método analgésico prometedor. En el año 2019 se publica algo muy similar respecto al TENS, pero en relación a las operaciones de cadera, bien, reemplazo de cadera, y el efecto que podría tener el TENS. Entonces, en este estudio randomizado, destacan primero el contexto. ¿Y qué es lo que indica? El dolor posoperatorio agudo no tratado se relaciona con mayor tiempo de hospitalización, deambulación restringida, reposo prolongado, poca adherencia al tratamiento kinésico, mayor tiempo de tratamiento posoperatorio, mayor tasa de mortalidad, dolor residual, mayor restricción en la participación. Y además dicen que el tratamiento médico se basa en analgésicos no esteroidales, los cuales se acompañan de efectos secundarios adversos como náuseas, vómitos, delirio, estreñimiento y trastornos gastrointestinales. Entonces, teniendo eso como base, ellos plantearon el objetivo.
examinar el efecto de incorporar el tratamiento TENS sobre la intensidad del dolor y la movilidad con la atención estándar de rehabilitación durante la fase posoperatoria aguda después de la fijación quirúrgica de fracturas extracapsulares de cadera. Resultados. Establecen que agregar TENS a la atención estándar de pacientes de edad avanzada después de la fijación quirúrgica produjo resultados significativamente mejores en comparación a la atención estándar en términos de intensidad del dolor al caminar en el periodo posoperatorio temprano. En otras palabras, se dieron cuenta de que si aplicábamos TENS en el posoperatorio de manera inmediata, los usuarios podían experimentar disminución del dolor, pero principalmente en el movimiento. Dice, aunque ambos grupos demostraron una reducción en la intensidad del dolor al caminar en el quinto día en comparación al segundo día, solo el grupo que se le aplicó TENS bien alcanzó el punto de corte de 2 puntos considerado como una diferencia mínima clínicamente importante. Y esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque están indicando de que la aplicación de TENS tiene significancia clínica. Dice, establecen que los beneficios obtenidos en la marcha están relacionados con el nivel de dolor experimentado por el paciente. Es decir, que dependiendo del tipo de dolor, también son los beneficios que se van a observar en el tratamiento cuando se incorpora TENS. Entonces, acá podemos observar en este gráfico, ¿cierto? Cómo cambia la intensidad durante la marcha y el grupo que se le aplicó TENS activo fue el que experimentó mayor disminución y mejor movilidad. Bien, en el año 2019 se publicó este artículo donde también querían ver el efecto de la aplicación del TENS sobre el dolor y la función física en pacientes que hayan sido diagnosticados con artrosis de rodilla. Entonces, un estudio controlado, ahí está lo que evaluaron, si ustedes ahí lo van a poder revisar, y tenemos por otra parte el tratamiento. Y aquí viene la participación del TENS. Dice, al aplicar TENS entre 1 a 250 Hz con un pulso bifásico simétrico por una hora, con una duración de pulso, de 60 microsegundos, con una intensidad a nivel bajo el umbral motor, con una intensidad que se va incrementando de manera paulatina, y esto a lo mejor tiene vinculación con evitar la acomodación o evitar la tolerancia, se observó que tiene un efecto significativo inmediato, bien, en términos de mejoría en la distancia de la caminata, en la puntuación del dolor, en el test de marcha 6 minutos. Entonces, si esto lo analizamos en comparación al estudio anterior, la aplicación de TENS puede mejorar no solamente la sintomatología, sino que además facilitar la movilidad. Por eso ellos destacan lo siguiente. El TENS no logró modificaciones en el resto de las evaluaciones debido a que estas pruebas, uno, son momentáneas, a diferencia del test de marcha. Claro, si yo le pido al usuario, quiero que me haga la fuerza de cuádriceps, ya, y evalúo el dolor, es durante el momento en que estoy haciendo la prueba. En cambio, durante 6 minutos de caminata, los usuarios experimentaron disminución significativa del dolor. Bien, el año 2020 se publicó este artículo donde querían ver la relevancia que tiene la aplicación del TENS en el dolor neuropático y tratan de establecer los mecanismos básicos, ¿cierto?, que participan en la analgesia, como también las aplicaciones clínicas. Entonces quiero destacar algunas cosas que ellos mencionan. En relación al dolor neuropático periférico diabético, mencionan lo siguiente. Primero, que el TENS no se recomienda para el tratamiento de dolor lumbar crónico debido a la falta de eficacia comprobada. ¿Sí? Ya, nosotros podríamos ya decir que al parecer la aplicación de corriente interferencial sería la opción. Pero dicen que el TENS debe considerarse para el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa, uno, porque tiene un nivel de recomendación 2 y hay 2 estudios clase 2. Respecto al cáncer,
o al dolor neuropático relacionado con el cáncer, dice que faltan más estudios para establecer la efectividad del TENS en esta condición. Pero hay un estudio retrospectivo donde se utilizó TENS de alta frecuencia como un método complementario para el manejo del dolor y fíjense, donde el 69,7% de los pacientes después de 2 meses reportaron reducciones significativas en la intensidad del dolor. Entonces, de alguna otra manera, este artículo, si bien revela de que faltan investigaciones, pero al parecer es una técnica que se podría tomar como opción en el manejo del dolor producido por el cáncer. Obviamente, siempre en conversación con el médico tratante. Respecto a la neuralgia posherpética, aquí ya son un poquito más detallistas. Primero, en un estudio del año 1998, se recomienda el TENS con 70 Hz, 10 sesiones por 20 minutos para tratar, en este caso, la neuralgia posherpética. Dato. Luego, la utilización del TENS con frecuencias que van entre 20 y 40 Hz 5 veces por semana durante 2 a 3 semanas por 30 minutos debe ser considerado como un complemento seguro o incluso un tratamiento alternativo para el herpes zóster agudo y podría prevenir el desarrollo de neuralgia posherpética. Interesante. Y por último, dice que el TENS a largo plazo, es decir, mayor a 10 días de aplicación, aplicando 20 a 40 Hz con intensidad entre 3 a 30 mA por 30 minutos, es eficaz para disminuir el dolor, como también para reducir la incidencia de neuralgia posherpética. Entonces, si se fijan, hay estudios, hay evidencia que avala la utilización de esta técnica y que es propia del fisioterapeuta y del kinesiólogo. El año 2021, está muy fresco este artículo, quisieron ver si el TENS tenía implicancias sobre el dolor neuropático y sobre las alteraciones simpáticas de la piel en pacientes con dolor lumbar crónico. Y acá quisieron estudiar distintos tipos de modalidad de TENS, y entre eso tenemos el TENS convencional, el TENS tipo burst o el TENS placebo. ¿Qué demostró este artículo? Primero, el tratamiento con TENS burst aplicado en la región lumbar en pacientes con lumbalgia mecánica crónica es un método eficaz y seguro que se puede utilizar en el control temprano del dolor nociceptivo. Entonces, si bien este artículo está nuevísimo, creo que faltan más estudios, pero por lo menos sabemos que el aplicar TENS o el aplicar TIF tienen efectos similares, pero si yo tengo un paciente con dolor lumbar crónico, probablemente yo vaya a tomar la decisión de elegir, en este caso, corriente interferencial. ¿Y por qué lo menciono? Porque más adelante vamos a darnos cuenta de que probablemente la ventana terapéutica se repite. Bien, antes de eso, fíjense que el año 2019 apareció este artículo, o se publicó este artículo, es una revisión sistemática sobre los efectos del TENS en pacientes con fibromialgia. ¿Y qué concluye? El tratamiento con TENS resulta efectivo para disminución del dolor en personas con fibromialgia. Además, la inclusión del TENS en programas de ejercicio terapéutico parece tener un efecto superior a la realización del ejercicio terapéutico de forma aislada. Es decir, siempre añadir TENS va a ser positivo. Sin embargo, no se ha demostrado eficacia en otras variables diferentes al dolor. Son necesarios más estudios, ¿cierto?, que indaguen en la optimización de los parámetros del TENS y un mayor consenso, ¿cierto?, entre las variables utilizadas. Pero por lo menos ya sabemos que el TENS sí funciona. Bien, en relación a lo que yo mencioné hace un rato respecto a la corriente interferencial, este es un artículo que fue publicado el año 2020 por Almeida y participó ahí Richard Liébano, donde querían ver el efecto inmediato, bien, de distintas combinaciones de corriente interferencial en pacientes con dolor lumbar crónico. Acá se establecieron 5 grupos, donde cada grupo tenía 35 personas. A cada grupo, como ustedes pueden observar, se le aplicaron parámetros distintos, tanto de frecuencia portadora como también de frecuencia modulada en amplitud. Y con umbrales distintos, umbral sensorial y umbral motor. Técnica tetrapolar. ¿Cuál es el resultado de este estudio?
Todos los grupos mostraron efectos satisfactorios luego de ser evaluados subjetivamente por, uno, la escala de dolor, la escala de Maskell, o en este caso el cuestionario, y también por algómetro. Pero fíjense que la dosis de 4000 Hz, 100 Hz de AMF, logró un mejor resultado significativo, por lo cual se recomienda para el tratamiento del dolor lumbar crónico. Es decir, que lo mismo que vimos cuando se comparó TENS con TIF, de alguna otra manera se vuelve a repetir ahora. Entonces, si usted tiene actualmente un usuario con dolor lumbar crónico y dispone de un equipo de corriente interferencial, tome esa como la opción. Bien, gracias por escuchar esta cápsula, gracias por revisar este canal. Podemos concluir que la electroestimulación, especialmente hacia la analgesia, cada vez tiene mayor relevancia en el manejo del dolor, pero principalmente es una técnica que se debe utilizar. Mi recomendación es siempre buscar las bases científicas, revisar las nuevas publicaciones, porque podemos caer en el error y hacer aplicaciones que realmente no tengan el impacto para nuestros pacientes. Así que ese sería mi gran consejo. Espero que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en el próximo video.